Muchas gracias, Francisco. Reitero el agradecimiento a la universidad eh, por hacerme esa invitación. Obviamente, hoy deberíamos entender, como lo estaba diciendo Edna, que estamos en un mundo muy interesante con muchísimas posibilidades. Obviamente, apoyado todo esto en estas dinámicas digitales tan significativas, especialmente también tan transformacionales como la que estamos viviendo a raíz de ese hito, de esta masificación de la inteligencia artificial, y otras tecnologías, pero realmente el último año ha sido un año bastante interesante desde el punto de vista de lo que se ha logrado, el desarrollo de una tecnología que, si bien lleva muchos años, y como hablamos a ver después de esta presentación en la charla especializada sobre el tema, sí hace que este año haya sido de mucha reflexión sobre lo que implica esta transformación digital. Antes de empezar la conversación, les quería resumir básicamente quién es Intel, porque posiblemente los más de 100 asistentes a esta charla no nos conozcan. Intel es el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del país en los temas digitales. Lo fuimos creados en el año 1991 y somos una corporación sin ánimo de lucro que pertenecemos a algo que en Colombia muchas veces no está tan difundido, es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la mayoría de las conversaciones, cuando uno habla de que en Colombia tenemos un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, posiblemente las personas lo circunscriben a lo que puede ser el rol de las universidades y sus diferentes centros de innovación, de investigación, como ese ecosistema universitario, pero en Colombia existe también una gran cantidad de actores independientes, autónomos, que tenemos roles desde centros de investigación, centros de productividad, posiblemente los más conocidos que son los centros de ciencia como Maloca y otros que tenemos aquí en el país, y los otros que tenemos una categoría que nos ubica en acompañar a las empresas, al gobierno y a la sociedad en general, a las comunidades en la implementación, y más que implementación, pues en la incorporación de las diversas tecnologías que han venido desarrollándose y surgiendo a lo largo de estos años. De tal manera que en los últimos 32 años, 33 años, hemos venido apoyando básicamente todos esos cambios y dinámicas que hemos vivido desde los temas telco inicialmente en los años 90, telecomunicaciones en los 90, luego a los temas más TIC a comienzos de los 2000, y ahora obviamente apoyando que utilicemos de manera más eficiente todas esas oportunidades que nos desarrolla ese mundo digital en el cual nos estamos enfrentando. Si bien obviamente tecnologías desarrolladas por fuera, es más, cada vez más centralizadas en un par de países o regiones, como lo estamos viendo con la inteligencia artificial, pero siempre como entendiendo cómo desde un país y unas instituciones como las nuestras podemos adoptarlas, mejorarlas, incorporarlas. Y como lo decía Francisco, pues dentro de las actividades sectoriales, tenemos obviamente como entidad sin ánimo de lucro una gran cantidad de actividades sectoriales, pero adicionalmente trabajamos en temas específicos de proyectos bajo contrato, porque somos una entidad autosostenida. Tenemos un modelo en el cual, si bien nuestros miembros son las telcos, varias universidades, 15 universidades del país, y adicionalmente el SENA, bueno, otra entidad del gobierno, tenemos un modelo también de autosostenimiento que es un poco particular a nivel internacional, pero también que nos ha permitido estar, digamos, mantener los principios de transparencia, de independencia tecnológica y demás, que creo que es lo que ha generado también bastante valor sectorial. Entonces es un centro creado para ustedes, y que estamos obviamente siempre interesados en trabajar con el sector académico, también obviamente con las empresas y con el gobierno. No sé de la audiencia, eh, qué tantas personas son del sector privado, qué tantas del sector público, pero estamos siempre como centro trabajando con ustedes. Y uno de los eventos que es en septiembre, cada septiembre en Cartagena, nos reunimos 6.000 personas de nivel directivo a hablar sobre negocios, sobre tendencias tecnológicas,
sobre regulación y política y sobre todo para tener un muy buen relacionamiento en nuestro Congreso Andicom. Entonces los invito desde ya a que nos acompañen el próximo septiembre en Cartagena como se ha convertido la cita anual del sector nacional e internacional, porque vienen personas pues, de muchísimos países. Dentro de las iniciativas sectoriales que tenemos hay una que está relacionada con realizar estudios para entender diversos aspectos del desarrollo sectorial. Uno de los que hacemos lo lanzamos precisamente hace unos 15 días, que tiene que ver con el uso de Internet en Colombia. Y en paralelo también lanzamos otro, que es el que realizamos para entender cómo ha venido desarrollándose ese proceso de apropiación en las empresas de los temas digitales a través de un índice de madurez de transformación digital, que voy a pasar a explicar, pero inicialmente siempre me gusta empezar por este tema, que es el estudio sobre cómo hemos venido los colombianos apropiando el tema de Internet. En este momento es para todos claro, después de la pandemia, que la conectividad del país tiene que ser una meta prioritaria. Estamos precisamente trabajando con el Ministerio TIC en este momento en generar el Plan Nacional de Conectividad, que es un proyecto que busca definir como un mapa de trabajo para los próximos 10 años, cómo lograr que nuestra conectividad de banda ancha llegue al 100% de los colombianos. Sin embargo, conectividad sin apropiación de la misma en aplicaciones prácticas, productivas, pues no es lo pertinente y por lo tanto también desde hace más de 25 años venimos trabajando con otros 30 centros mundiales coordinados por la Universidad de California en Los Ángeles para entender cómo ha venido cambiando ese consumidor digital. Y siempre comienzo por esta parte, porque cuando hablamos de transformación digital, todavía en muchos escenarios aquí en nuestro país, la, los empresarios nos contestan cada vez menos, pero y después de la pandemia todavía, que no ven que que nuestro nivel de apropiación, eh, o sea, el punto de vista del consumidor sea suficientemente fuerte como para ellos emprender unos procesos de reflexión profunda sobre la transformación empresarial apoyada en los temas digitales. Parece un poco incomprensible que en pleno año 2023 estemos todavía con estas visiones, pero la realidad es que suele pasar. Por eso tenemos también este estudio que nos permite mostrar cómo, eh, si bien no somos el país líder en el mundo en un modelo de apropiación, sí hemos venido creciendo. No hay que confundir que en Colombia tengamos el 75% de las personas conectadas, a que solamente el 75%, digamos, con una conexión de banda ancha o una conexión a Internet, tanto móvil o fija de banda ancha, o de pronto no tan banda ancha a través de la comunidad móvil, de las comunicaciones móviles, como que no tenemos usos masivos de Internet. Realmente en Colombia, en una población significativa que debe estar entre el 85 y el 90% de las personas usan Internet de alguna manera, de pronto esporádicamente en algunos casos, pero pues, para los que no tienen de pronto la cifra en la cabeza, en Colombia hay 30 millones de personas utilizando aplicaciones fintech. Entonces, si bien nos falta llegar con banda ancha a un gran porcentaje de la población todavía, de las poblaciones rurales, o necesitamos mejorar la calidad de la misma en muchos espacios. eh, Obviamente hemos venido creciendo el uso de nuestras posibilidades que permite el Internet de manera significativa. Mm, de lo que nos dejó la pandemia hay algo que está relacionado inclusive, que yo creo que es una dimensión bien interesante con lo que nos presentó Edna, y quería señalarlo aquí rápidamente antes de entrar a la parte empresarial. Dos elementos que me parece interesante ver cómo ha cambiado nuestra sociedad en este consumo de Internet. La primera es que definitivamente redes como TikTok están disparadas. El crecimiento en 4 años ha sido significativo. El 60% de los usuarios en Colombia de alguna manera está usando TikTok. Obviamente la mayor cantidad es WhatsApp, ¿no? Entonces, este es un país WhatsApp, y es un país de Instagram, de YouTube, mucho uso de ese tipo de redes sociales, pero sin embargo,
Em, Vemos el efecto también de Twitter en este slide, pero también vemos algo que me parece súper interesante y es que después de la pandemia la gente sí ha subido bastante el contenido para buscar como una visión adicional en su crecimiento personal. Yo creo que eso es algo bien interesante. Lo veo muy, muy amarrado al efecto de esta pandemia. Mm, y lo quería dejar como reflexión porque de alguna manera vemos que hemos ido madurando en ese modelo de entender para qué nos está sirviendo el Internet. Pero también lo quería dejar porque de alguna manera lo que hemos estado viendo es que la, el consumidor es más activo, explora nuevas oportunidades a través de lo que nos está ofreciendo el Internet. Y hay un tema que también siempre señalamos, es el tema de la ciberseguridad. Y la ciberseguridad ha sido claramente expuesta a raíz de ese choque que tuvimos que hacer en el 2020, pero también hemos visto que los consumidores han entendido que la seguridad es algo importante y han sido cada vez más activos. Eh, Quería comentarles que estos estudios y lo que estoy presentando aquí en el día de hoy lo tenemos en nuestra página web de manera gratuita en el link de bajar los estudios. Cuando entren a la página web de Sintel, que es www.sintel.co, van a encontrar unas noticias y unos links a los documentos. Entonces, por favor, los invito a que los consulten, puedan analizarlos con detenimiento. Yo no quería, más que el día de hoy, hacer como unas visiones generales, pero lo que, desde el punto de vista para el mensaje de transformación digital empresarial o transformación empresarial apoyada en temas digitales, como me gusta más decirlo a mí, nuestro consumidor colombiano sigue siendo cada día más y más maduro, sigue creciendo en muchas áreas nuevas, más consciente de la ciberseguridad, un consumidor más ciberseguro o que entiende más la ciberseguridad para nosotros es mejor porque nos permite tener mejores interacciones a través de la parte online. Y quería presentarles estos algunos datos iniciales de lo que está pasando a nivel de consumidor, invitarlos a que consulten el estudio y que lo vean en complementación a nuestro estudio de transformación digital. Tenemos un actor más activo, más intenso y más crítico. Por lo tanto, desde el punto de vista empresarial, tenemos clientes eh, a través de estos mecanismos digitales. Y en estos temas de transformación digital, como tenemos que estar centrados en el cliente, hay que entender que nuestro cliente, si bien pues no es el 100% de los colombianos, seguimos teniendo unos avances significativos, cada año vamos mejorando y por lo tanto no podemos seguir avanzando con esa excusa que ese componente importante de la transformación digital, que es el relacionamiento con los clientes, no vale la pena a realizarlo en Colombia. Parece algo eh, obvio, repito, pero cuando empezamos en el año 2016, de acuerdo a lo que sucedió en el World Economic Forum de ese año, que es una reunión que se hace cada año en enero, en el 2016 el World Economic Forum que se celebra en Suiza le dio marcada importancia al concepto de transformación digital. En ese momento es, eh, es fue aquí me están pidiendo anotar algo en el board, lo estoy permitiendo. Bueno, sí. Entonces, en ese momento, el World Economic Forum llamó la atención para los empresarios que ellos entendieran lo que estaba pasando a nivel de esas posibilidades que brindar lo digital y generaron pues como esta decisión de resaltar a los empresarios y en general todos los actores que van al World Economic Forum la importancia de pensar un poco diferente estas dinámicas que están sucediendo en las empresas a raíz de lo digital, cómo los ecosistemas digitales están avanzando de una manera rapidísima, cómo esas tecnologías están permitiendo realizar las tres o cuatro cosas que implican una transformación digital. Obviamente, tener una visión transformacional profunda basada obviamente en sus core competencias de las empresas. Segundo, un mejor relacionamiento con los clientes. Tercero, entender que la cultura es algo muy importante en las empresas, una cultura
que entienda la innovación, porque lo que está presentando Edna, que entienda las posibilidades de lo digital, que se capacite, que entienda esas nuevas dinámicas tecnológicas y lo cuarto, que es muy particular en Colombia, porque lo digo, ya le voy a explicar por qué, que hay que automatizar y tener una empresa eficiente apoyados en esas tecnologías. Entonces, en ese momento se lanzó toda esa comunicación y esa presentación resaltando lo que es la transformación digital empresarial. Quisimos en Sintel entonces como entidad sectorial empezar a hacer un estudio de madurez de transformación digital, que es un estudio que busca eh, entender cómo está la dinámica en Colombia. Hicimos un modelo que lo aplicamos en los años 2016, 2018 y 2021, obviamente en el 2020 no debido a la pandemia, y donde encontramos cómo estaban cambiando estos procesos de transformación digital en una muestra de 400 de las 5.000 más grandes del país. Este año, perdón, el año 2023, lo que hicimos fue actualizarlo porque post pandemia y con todas las dinámicas que hemos encontrado, pues nos dimos cuenta que lo que ha estado pasando en Colombia ha sido lo que ha estado pasando en general en el mundo en estos temas de promoción digital empresarial, y es que cerca del 40% de las empresas, si bien emprendieron ya unos años de procesos, si bien durante la pandemia tuvieron que tomar decisiones radicales y muy rápidas sobre lo que es la transformación digital y sus procesos, el 40% realmente se han encontrado que no estaban logrando lo que habían pensado de estos procesos. Entonces la gente en 2016 y tuvimos muchos eventos y mucho trabajo alrededor de la transformación empresarial, muchas metodologías, pero después de estos años, el 40% de las empresas se dio cuenta que esto está en coherencia con, digamos, las tendencias internacionales, lo que estaban buscando en transformación digital, pues no se había logrado. Entonces decidimos este año reformular nuestro modelo, para lo cual que es un modelo diagnóstico básicamente, con lo cual trabajamos con 40 líderes del ecosistema digital para ver qué es lo que pudiéramos mejorar en nuestro modelo también y diagnosticar mejor lo que estaba pasando en el país, no solamente a nivel de CEO, simplemente a nivel de los C-levels, y mejoramos de esta manera nuestro modelo, incorporando otras dimensiones. Los que estuvieran interesados en ver, digamos, los estudios desde el año 2016 hasta acá, de parte de Sintel, también los invito a que los busquen en nuestra página web. Y básicamente lo que hicimos fue revisarlo con base en esa experiencia con estos expertos nacionales, porque Sintel obviamente siempre está buscando la alimentación empresarial real, y encontramos obviamente un nuevo modelo em, que lo hemos dividido como en cuatro componentes, y lo repito que es mucho más allá que un componente tecnológico. En muchos de estos modelos de transformación digital o de análisis de lo que está pasando en las empresas en los diferentes países, muchas veces se le da mucho énfasis al tema tecnológico. Entonces le preguntan a las empresas: ¿está utilizando inteligencia artificial? ¿Cómo está utilizando la analítica? ¿Está utilizando IoT? ¿En dónde está utilizando el IoT? En general, todas estas tecnologías que tenemos disponibles. Lo nuestro es un modelo visto más desde lo que puede estar pasando a nivel de la empresa como tal, donde la tecnología obviamente es importante, pero que tiene que ver más también con la cultura, que es algo muy importante, y por eso es un habilitador fundamental. Realmente los alcances, la visión de tener un ADN digital con visión inclusive de crecimiento exponencial. Por eso nos queda perfecto lo que Edna nos estaba compartiendo hace unos minutos. Em, Obviamente tener con habilitadores tecnológicos reales desde el punto de vista de calidad y una visión administrativa moderna, eh, y obviamente soportado en los temas de tecnología. Entonces, por eso actualizamos en nuestro modelo, hicimos un análisis, hicimos una especie de ponderación, que es la que ustedes están viendo de esos cuatro componentes, y empezamos a trabajar en desarrollarlo y actualizarlo. Entonces, nuestro modelo, que busca también ser una herramienta como de análisis para las empresas, está claramente pensado, y lo reitero, para empresas grandes, em,
este año lo que hicimos fue hacer una muestra de 400, 500 empresas de las 10.000 más grandes de Colombia. Antes estábamos hablando con las 5.000, ampliamos un poco las 10.000. Sin embargo, hicimos una muestra de 500 y trabajamos con esta información. Y no trabajamos con pymes, Sintel trabaja con pymes, hemos hecho procesos con MIPYMES, pero las MIPYMES pues requieren un modelo de análisis un poco diferente, y lo que nosotros queremos construir desde el punto de vista sectorial es entender esas empresas grandes, para dar también como una especie de mejor escenario de lo que está pasando realmente en el país. Entonces, con las MIPYMES tenemos otras propuestas metodológicas y trabajamos de otra manera, pero con empresas grandes quisimos generar como esta actualización de nuestro modelo, que de alguna manera se complementa con otros estudios que se hacen en el país. Por ejemplo, uno que hace la ANDI. Hace 10 días estuvimos en un evento que está grabado en YouTube, también lo invitamos a que lo consulten, donde nos reunimos con el Centro Nacional de Consultoría, la ANDI, el Ministerio TIC y el DANE para mirar estos estudios y estas cifras y poder discutir sobre esto. Es un video de un par de horas que los invito de manera que lo consulten, está en nuestro canal de YouTube, porque muestra también qué tipos de estudios estamos realizando en Colombia. Porque como les decía, tenemos claro el tema de conectividad, pero también tenemos que intentar tener más claro cómo lo estamos utilizando la tecnología tanto a nivel empresarial como de las comunidades, con el fin de realmente poderle generar valor a esta conectividad que estamos eh, desarrollando. En Colombia, los próximos años va a haber una inversión significativa de varios billones de pesos en lograr la conectividad. Entonces, ¿qué hicimos para actualizar nuestro modelo de transformación digital? Dividirlo en estos cuatro componentes desde el punto de vista de objetivos. Obviamente, el tema de talento y cultura digital es fundamental. En los análisis de 2016 y 2018 y 2021, cuando lean ustedes, y ojalá tengan la oportunidad de hacerlo, van a encontrar que para la mayoría de los empresarios que participan en estos proyectos sectoriales, el principal obstáculo es el tema del talento interno. Y aunque vino bajando, porque se ha entendido, yo creo que los colaboradores hemos entendido también, las compañías, la importancia de abrir nuestra mente al cambio y participar en estos proyectos de transformación. En Colombia todavía, y lo tenemos nosotros como experiencia, cuando uno hace proyectos de automatización con RPA o con BPM, con este tipo de tecnologías, muchos colaboradores se sienten que los van a sustituir, se oponen a los proyectos desde el punto de vista funcional, y para los CEOs se vuelve a veces un problema trabajar con sus compañeros. Entonces, el tema del talento es significativo desde el punto de vista de la visión que tienen muchos casos los gerentes sobre con qué talento cuentan. Pero lo curioso es que la pandemia, si bien nos despertó desde el punto de vista general de la importancia del uso de la tecnología, hemos visto, y no solamente en este trabajo, sino en otros en Colombia, cómo después de la pandemia inclusive hemos descendido en algo, perdón, en esa visión de utilizar la tecnología para esos temas. Entonces, es uno de los componentes, es uno de los elementos del componente inicial de objetivos, analizar bien cómo han sido esos procesos de desarrollo de talento y cultura digital en el, en estas, en estas empresas. Bueno, y unos temas también relacionados con eficiencia operacional, que es claro, obviamente, entendiendo una cosa importante en Colombia. Si bien en muchos de los países del mundo donde se están discutiendo los temas de transformación digital, el tema de automatizar la producción ha venido siendo subsidiada desde los 90, y para ellos la transformación empieza casi en una capa por encima de la eficiencia operacional. En Colombia todavía tenemos la mayoría de las empresas con muy baja automatización. Sigue siendo un reto automatizar la producción. Hasta las empresas más grandes del país se encuentra uno que todavía hay mucho, mucho por recorrer lo que es la automatización de la producción. El segundo componente tiene que ver con la visión empresarial de para qué quieren utilizar esas tecnologías digitales para apoyar sus procesos de transformación, lo que se denomina como el ADN digital. Otros elementos son el de habilitadores, el tercer punto, cuáles son los factores claves para lograr este proceso. Ahí miramos temas, inclusive temas de arquitectura empresarial, temas de analítica. Voy a avanzar algo sobre eso también después. Y
Otro ya sí es el uso de la tecnología, y ustedes entenderán que ese es un tema que hoy es punto de discusión central, sobre todo en el caso de uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Este tema de tecnologías de inteligencia artificial generativa, como les decía, si bien, y lo vamos a ver después, han venido, en la charla posterior, han venido avanzando desde hace muchísimos años. Este último año sí ha llamado a la reflexión porque las capacidades que hemos venido generando y lo que se ha logrado con esta estrategia de hacer más masiva las posibilidades que nos da la IA a través de la IA generativa, con iniciativas como ChatGPT, con lo que está haciendo Google y demás, pero realmente genera una gran oportunidad para mejorar cierto tema de proceso. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ver en la charla posterior. Entonces, como les comentaba, trabajamos con cerca de 500 empresas, algunas no contestaron todo, de diferentes sectores. Y logramos que llegara a la conclusión que para el año 2023 es un estudio que nosotros vamos a continuar haciendo cada 2 años para ir revisando pues estas evoluciones. Nuestro nivel actual es alrededor de 51.5 sobre 100 posibles, lo cual no es, digamos, no es sorprendente para un país como Colombia que tiene todavía, y por eso ustedes seguramente alrededor de ese trabajo del MBA, es un tema que discutirán continuamente, pues tenemos un modelo administrativo eh, no tan moderno o no tan completo como puede estar sucediendo en otros escenarios. El país en general, en la mayoría de los indicadores, tanto económicos como tecnológicos, en general, inclusive de clases sociales, es un país que está en la posición 60, 70 en la mayoría de sus indicadores. Tenemos unos indicadores interesantes, digamos top 10 o top 3, como por ejemplo el caso de gobierno digital, que es un país que tiene muy buen nivel de gobierno digital, pero la mayoría tienen ese nivel. Entonces las empresas obviamente es un reflejo de lo que somos como sociedad y como país. Estamos en un nivel medio, pero con unos detalles también que hay que reflexionar, y es que en muchos de estos indicadores, inclusive por ejemplo el nivel de inversión post pandemia frente a temas de tecnología, hemos venido disminuyendo. Cuando vean ustedes por el estudio en el documento que espero puedan acceder después de esta charla, eh, mm, vemos que si bien en el caso, por ejemplo, de la inversión, tuvo un aumento interesante en los años 2016 al 2018, uno veía esas dinámicas de las empresas buscando hacer inversiones y entendiendo cómo esa tecnología les puede ayudar. Después de la pandemia, empezó a bajar. Obviamente hay un reajuste económico post pandemia, es entendible y digamos prioridad en algunos objetivos, pero lo más curioso es que para la alta gerencia eh, no fue como continuar con esa visión de que, bueno, puedo mejorar mi empresa, puedo crecer más, puedo mejorar mi operación, puedo tener mejor acceso a mis clientes, puedo inclusive emprender en otros negocios, dado mi core y las posibilidades que me da lo digital, sino que entrar en una etapa como de de revisión más hacia volver casi hacia lo que estaba pasando antes. Lo vemos inclusive, como ustedes saben, seguramente lo han estado viendo con el tema del teletrabajo, como si bien se disparó, otra vez está disminuyendo y en algunos países ya casi a nivel prepandemia. Em, Ahí hay una reflexión interesante. El choque del COVID fue significativo, pero no estamos, obviamente, esto es un trabajo continuo, estamos entendiendo por qué muchas de esas empresas, no, creo que va más allá del modelo económico, están disminuyendo sus inversiones y teniendo, en el caso de Colombia, unos temas un poco más volviendo casi a lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Em, a nivel de transformación digital, uno de los elementos que siempre, y estos son algunos tips de lo que van a encontrar ustedes en el documento, que es mucho más extenso que esto. Unas discusiones siempre era por qué el CEO no tenía un nivel bueno, al CEO le daban la obligación de la transformación digital y luego
esas decisiones se quedaban a nivel técnico y no a nivel de la alta gerencia, las juntas directivas y los presidentes. Sí hemos visto que ha venido creciendo el involucramiento del primer nivel. En eso sí yo creo que ha habido un cambio significativo en Colombia. Sin embargo, es incompleto. Más o menos la mitad en las juntas directivas todavía, y lo vemos nosotros continuamente, el tema digital sigue siendo algo que no se entiende muy bien. Muchas veces no se tiene el respaldo, sigue siendo, lo ven como algo del director de tecnologías, algo que tiene que ver más, inclusive en muchos casos depende de las direcciones financieras administrativas. Todavía en Colombia tenemos muchos casos de estos, donde esos temas estratégicos de transformación empresarial apoyando lo digital no se toman a nivel primero. Tiene que ver muchas veces también con el tipo de organizaciones que tenemos, muchas veces organizaciones familiares sin protocolos muy claros de cómo tener gestión empresarial em, más allá de la gestión familiar. Bueno, hay varios elementos ahí, pero continuamos teniendo, si bien esto ha venido bajando en cuanto a participación y va creciendo la importancia del primer nivel, sigue siendo todavía algo que delegan a nivel 2 o inclusive a nivel 3. Em, y otro ejemplo que tenemos para reflexionar y como tips de lo que encontramos en este análisis es que si bien durante los últimos 10 años el tema de analítica fue algo súper importante desde la propuesta de la expansión del ecosistema de TI en Colombia, en general en el mundo, vemos que el tema de los datos como, como eje empresarial ha tenido como un comportamiento particular, inclusive algo post pandemia que hemos encontrado también como Sintel que trabajamos en estos temas con empresas, es que hay como un alejamiento estratégico de utilizar estas posibilidades gigantes que nos dan las herramientas avanzadas de analítica y digamos la gobernanza de los datos, entonces el proceso de incorporación estratégica en las empresas y todavía, inclusive muchos dejaron de lado proyectos interesantes que tenían, los dejaron en stand-by o muchos colaboradores se aferran todavía al Excel y hoy el 62% de las empresas con las cuales trabajamos en este ejercicio de analizar su nivel de mover de información digital todavía están básicamente en Excel. Es un ejercicio interesante de revisión. Hemos estado mirándolo con otros actores, otras firmas consultoras que también tienen estudios en este sentido, y hemos encontrado que algo particular. Obviamente, a veces es entendible, esos costos son altos en algunas ocasiones, montar sistemas, mantenerlos, hacerlos crecer, utilizarlos de manera estratégica, pero hay un elemento interesante para nuestro ecosistema que estamos aquí trabajando en temas de innovación y apoyando a las empresas en la incorporación de analítica, es que todavía tenemos muy baja incorporación en esas empresas que, repito, son de las más grandes del país de modelos ya más avanzados como analítica predictiva o descriptiva. Hay muchísimo trabajo por hacer. Obviamente, em, la tecnología per se no es la clave del éxito empresarial, tiene una gran cantidad de factores, pero yo quería llamar la atención sobre este resultado porque para nosotros es sorprendente que cómo esta curva de adopción de herramientas de analítica fue creciente, creciente, empezamos a tener como un tope y hemos visto algo de descenso. Sabemos que posiblemente por algunos elementos económicos en las empresas que han visto que los proyectos son muy costosos y han intentado disminuirlos, pero nosotros como gerentes en formación, creo que tenemos que revisar muy bien eh, dónde estamos em, cómo estamos utilizando esas posibilidades y cómo logramos trabajar con la Junta y con los inversionistas y mostrarles las posibilidades y las ventajas que nos da tener la información adecuada. Frente a otro, y como para terminar ya con algunos de estos datos que tenemos,
que están detrás de ese nivel de madurez del 51% de las empresas más grandes del país en modelos de transformación digital. Tenemos algunas de estas respuestas de por qué también en ese componente de tecnología seguimos estando bajos. Algunas mm, para supply chain sí encontramos que hay como más adopción en algunos casos, empresas que obviamente está polarizado porque hay varias empresas de retail en sus temas y de supply, pero de manera global para Colombia, y también es un tema de revisar, casi el 56%, el 60% de las empresas no tienen digamos, una estrategia concreta frente a algunos de estas nuevas posibilidades que nos da el, de estas tecnologías digitales. No nos queda sino trabajar de manera entre todos em, para entenderlos. Obviamente este no es un país altamente robotizado, lo vemos por ejemplo en el caso del 3.2% en robots industriales. La inteligencia artificial se está utilizando mucho más a nivel de lo que es la capa de clientes y de marketing. Pero en general vemos que tenemos en ese componente tecnológico, que como repito, no es el más clave, pero sí es importante tenerlo claro. Tenemos todavía un gran trabajo por hacer con las empresas más grandes del país. En general, yo quería como terminar aquí para poder charlar con ustedes. Veo que hay algunas preguntas que me están apareciendo aquí, eh, pero también termino con este elemento importante. Entre industria, entre macrosectores hay grandes diferencias. De los textiles con un 39 puntos, nuestro índice como hasta alimentos, que es un 57. Está obviamente los hidrocarburos, pues un 55, pero el promedio vemos que hay algunos sectores que no, que realmente requieren mucho más apoyo, y son los sectores industriales, confecciones, textiles y cuero, lo cual nos parece que llama la atención sobre que en Colombia hemos, ya llevamos muchos años sin una política realmente de apoyo industrial, con una visión eh, mm, ambiciosa, tanto del sector, de los empresarios, de los gremios, como también del gobierno, para lograr generar unas dinámicas empresariales importantes. Y esas no se pueden lograr sin una visión moderna de transformación utilizando las tecnologías. Hay varias lecciones de estos trabajos, obviamente en media hora, que es lo que tenía ya, si me pasé, no es tan fácil resumirlas, pero y es que definitivamente las empresas tienen que ser súper ágiles. No vamos a poder adaptarlo a los cambios, a los retos que tenemos de ser actores internacionales, de cumplir con nuestros clientes a nivel local, de expandirnos a nivel por lo menos latinoamericano, si no tenemos un modelo estratégico, operativo y de talento que esté preparado para afrontar estos cambios. Em, el uso del conocimiento es fundamental, o sea, el talento es fundamental, está relacionado completamente. Mm, la cultura, y es un esfuerzo nuestro como colaboradores, tiene que entenderlo. Tenemos que tenemos un modelo de trabajo totalmente diferente, en el cual la cultura abierta, participativa, entendiendo los retos que tenemos de utilizar esta tecnología digital más allá de ese miedo que tenemos a que nos reemplacen, porque sigue siendo latente y reitero, en la experiencia, los proyectos que hacemos nosotros es significativo esa aversión que se tiene todavía en Colombia en muchos casos a la automatización. Pero depende, hay que trabajar mucho más del tema de cultura. Y yo creo que es parte muy importante de todo este tema de volvernos mejores gerentes, en mejorar esta capacidad de transmitir y desarrollar el talento empresarial. Y las empresas obviamente tienen que entender también que los ecosistemas digitales crecen, dan oportunidades y tenemos que apalancarnos nosotros en esto. Muchas empresas viven aisladas de su entorno y de su ecosistema digital, no entienden muy bien cómo articularlo y cómo potenciarlo. Em, Cuando uno lee un poco lo que está haciendo y por qué Alibaba creció tan rápido,
ellos tenían muy claro que para poder ellos crecer tenían que ser actores activos y hacer crecer el ecosistema digital en el cual estaban participando. Y las empresas en Colombia tenemos que seguir entendiendo que no somos actores aislados y que tenemos que entender, incorporarnos y promover que el ecosistema digital en el cual está nuestra propia cadena de valor física es un trabajo fundamental. Quería terminar aquí, invitarlos otra vez a que nos acompañen en Cartagena a nuestro congreso, a que consulten nuestros estudios y estoy atento a las preguntas que puedan tener ustedes en este momento. Obviamente espero que Francisco me ayude a moderar. Sí, sí, Voy a Mario. dejar de compartir y responder las preguntas de la audiencia. Mario, muchas gracias por su reflexión y por la invitación. Aquellos que preguntaron si los estudios están en la página web de Sintel, ahí están, que es un centro de innovación y de TIC. Voy a tratar de recoger en una única pregunta, Mario, todas las inquietudes que nos han hecho y básicamente, ¿qué tanto incide el tamaño de la organización de la empresa en la transformación digital? ¿Cuál es el rol de la cultura y el talento humano para la transformación digital? Y le agregaría una última que aparece por ahí y es, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han identificado para las empresas y para el gobierno para seguir avanzando en este campo de la transformación digital? La primera se le cortó, Francisco, entonces no le entendí bien, ¿Qué pero tanto ¿me incide puedo el repetir? tamaño de la empresa en la transformación digital? Digamos, sí incide mucho. Y de la mano ahí con la cultura y el talento humano. Y al final, como los retos que usted ve desde Sí, el estudio que el han hecho para las tamaño, empresas. yo les comentaba que aquí en Colombia mm, la mayoría de las empresas son pequeñas realmente y cuando uno hace el análisis de las 5.000 más grandes o de las 10.000 más grandes, encontramos que estamos teniendo de entre las 5.000 empresas ventas anuales de alrededor de el último 5.000 creo que están alrededor de 160.000 millones de pesos al año, ¿no es cierto? Estamos hablando de 40 millones de dólares como gran empresa, digamos, en esas 5.000 más grandes del país. Y obviamente eso afecta los resultados, pero no tanto. Les comentaba que nosotros veníamos antes trabajando con las 5.000, luego miramos lo que están pasando con las 10.000 y las diferencias no son tantas. ¿Por qué? Hay unas líderes, claramente líderes, pero digamos, son menos, ¿no? Dentro de un modelo de este estilo uno ve que las 100, 200 empresas más grandes del Colombia sí tienen unas estructuras organizacionales muy fuertes. Impresionante, digamos, de la estructura. Muchas que son multinacionales asentadas en Colombia tienen procesos como muy orientados a ese modelo, yo voy a llamarlo moderno de administración de alguna manera. No sé qué palabra utilizar este domingo a esta hora. Pero lo que sí es importante ver cómo hay un gap muy importante en empresas bastante grandes del país, pero que tienen un problema, no es un problema, tienen una característica y es que vienen de industrias familiares, tienen un modelo de administración basado en ese tema de la creación de una empresa familiar con un líder que la creó durante inclusive la mitad del siglo pasado, la segunda mitad, comienzos de la segunda mitad, y que generaron unas dinámicas, son empresas bastante grandes, pero muy orientadas a lo que piensa el líder, que ya debe estar que inclusive está en una etapa bastante avanzada de la edad. Eso ha generado, digamos, yo más que el tamaño, veo es la gerencia y el modelo empresarial que se tiene. Hemos encontrado que la particularidad, muchas empresas, digamos, con esa fortaleza empresarial, suelen ser las que tienen a veces más dificultad en incorporar estos conceptos de transformación digital. Básicamente sería por ese lado, porque luego hay otras empresas pues mucho más eficientes, de un tamaño no tan grande, pero que sí tienen un management más, otra vez digo, entre comillas, moderno, más organizado, con unos elementos donde se ve un liderazgo claro y entendiendo las posibilidades que nos está dando esta tecnología. Eh, el tema puede ser un tema de apropiación, pero en general, por eso nosotros siempre creemos que hay que seguir trabajando, sobre todo desde el sector académico, eh, con el tema de las juntas directivas continuamente. O sea, la alta gerencia es importante que entienda los contextos
de este mundo globalizado y ágil y los retos que estamos teniendo. Y muchas veces estas empresas tienen dificultad también en entender ese valor del talento, que es fundamental para estas dinámicas actuales empresariales. Y otros elementos adicionales como sostenibilidad que seguramente ustedes han estado revisando. El segundo punto tiene que ver con la cultura fundamentalmente, este es un tema de talento, pero en Colombia empezamos yo creo que hay un tema y es que este ha sido un país que la tecnología la hemos visto como algo externo, no tenemos a nivel masivo como el entendimiento de que, y creo que viene inclusive de los procesos actuales pedagógicos de base, entender un poco cómo son las dinámicas empresariales actuales, la importancia de tener una mente abierta, de educarse a lo largo de la vida, de tener una actitud proactiva, de una visión participativa. Obviamente muchos empresarios tampoco colaboran, digamos, desde el punto de vista al ser como muy asimétrica en la relación colaborador-empresario, pero obviamente es un reto. Trabajar en cultura es un reto. Hacer proyectos en una empresa de 5.000 personas, un proceso de transformación cultural es importante, pero es fundamental. Entonces, por eso tenemos un componente específico y lo hemos estado revisando y es donde realmente se está haciendo mucho trabajo, pero yo veo que también tenemos que trabajar nosotros como comunidad. Hay unos temas de cultura e inclusive de temas pedagógicos que todos los que estamos aquí, que hemos estado trabajando con jóvenes, lo hemos estado viendo recientemente, también la pandemia ha tenido algunos efectos en esto, pero eh, o sea, utilizar hacia futuro herramientas automatizadas para trabajar, para tener mi labor, es algo que nosotros tenemos que entender qué va a ser. No a veces no es fácil. Entonces el tema de talento, talento y talento y talento, no es fácil de conseguir a veces en temas especializados, pero ahí hay un tema muy importante y es un componente que ustedes van a ver en el estudio muy claro. Y el tercer punto es, desde el punto de vista, yo sí creo que el gobierno, eh, como Colombia, como país, hemos abandonado una visión de fomento a la industrialización, a la internacionalización. No es fácil. Obviamente hay mucha gestión desde el punto de vista de los gremios, eh, pero los empresarios, si bien entienden las oportunidades y cada vez más lo que es, por ejemplo, ser multilatino, lo hemos encontrado claramente cuando estamos en otros países, hay una gran tendencia multilatino, pero son digamos, las empresas nuevas, digamos que vienen de ese mundo nativo digital, pero todavía falta mucho desde el empresariado entender las oportunidades que es estar en otros países, aprender a hacer negocios en otros países. Y en esos casos, yo creo que el gobierno colombiano sí requiere fortalecer y apoyar esa visión. O sea, una visión de internacionalización es muy importante porque de alguna manera realimenta un entorno administrativo y entender muy bien en qué entorno nos estamos desarrollando. A nivel empresarial, yo creo que sí nos falta también mucha capacitación, mucha a nivel de los gerentes. Realmente no somos tan buenos gerentes como creemos. Hay un estudio muy famoso del DNP de hace unos años, ya para terminar, donde decía que había un gran gap en Colombia, de los países que tienen mayor gap entre los que creemos nosotros, que nos creemos como gerentes, de lo que realmente somos. O sea, los colombianos, en ese estudio del DNP de hace unos 4 o 5 años, era evidente, tenemos menos competencias administrativas de las que creemos que tenemos. Y obviamente estamos en un mundo que exige una preparación, experiencia y capacidad de interacción. Yo creo que ahí también hay que trabajar mucho desde el gobierno, fomentando el mejoramiento de las capacidades gerenciales y empresariales de los colombianos. Sin hablar de los temas de innovación y apoyo a las startups y una general tipo muy rápido porque ya sé que me pasó el tiempo. Pero sí hay mucho por hacer. Esperemos que como sector contribuyamos con los gremios para generar esto, pero hay un tema empresarial súper importante. Entonces, ya termino con esto. Muchísimas gracias a la universidad, a Francisco, a Alexander, al equipo por invitarme a esta presentación, que fue muy rápida. Y insisto, los invito a que visiten nuestra página web y consulten nuestros estudios y cualquier tema que requieran, por favor, no duden en contactar.